Esta posición, hermanos, oraremos a nuestro Señor y después tomaremos asiento. Sí, oramos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la misericordia con la que nos tratas. Y te damos gracias también, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados, tú has sido fiel. Dice tu palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y, Señor, hemos venido delante de ti. En ese conocimiento de nuestro pecado lo hemos confesado y nos arrepentimos, Señor. Gracias por la manifestación de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, también a que lo que tú nos has dado, Padre eterno, en el transcurso de esta semana, sea generosamente ofrendado para tu obra en la tierra, en la iglesia local a que tú le has encargado, Señor, este trabajo. Y que, Señor, este recurso sea usado de la manera correcta delante de ti. Bendice y prospera, Señor, las ofrendas. Y también, Padre Santo, quiero suplicarte que nos ayudes en nuestra mente finita a poder, Señor, tener una comprensión de tu palabra. Que nuestro corazón y nuestra mente sean abiertos, Señor, a tu palabra, de manera que, aun cuando esto genere preguntas, podamos, Señor, expresar estas preguntas y estas dudas, y Dios Santo, también para poder responder a nuestros hermanos y a cualquiera persona que pregunte sobre lo que hoy se ha de predicar y lo que se ha predicado en días pasados, se dé la respuesta de tu palabra. Sea para tu honra y para tu gloria siempre, Señor, nuestra estancia en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Estaremos, hermanos, continuando en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, capítulo 9, verso del 19 al verso 29. Haré lectura de esta porción de las Escrituras, hermanos, sigan por favor con su vista. Romanos 9, verso 19 al verso 29. La palabra de nuestro Señor dice de esta manera: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios bendiga su palabra. Hermanos, a lo largo de esta carta que Pablo ha escrito a los romanos, a lo que hemos visto en los capítulos anteriores, Pablo nos ha enseñado algunas cosas o nos ha dicho algunas cosas, como por ejemplo, hermanos, ese angustiante dolor que sentía Pablo por sus hermanos. Y llama la atención, hermanos, que una nación que había sido tan bendecida con todos aquellos beneficios como las promesas, los pactos, la misma palabra. Y a pesar de todos estos beneficios, y hermano, hay algo maravilloso. Si usted ha estado leyendo Génesis, donde vamos en la lectura congregacional, nos daremos cuenta la continuidad de la descendencia en función de la promesa que se había dado a Abraham. Y hermanos, ellos, los israelitas, tenían a los patriarcas,
Abraham, Jacob e Isaac, y era de ahí mismo de donde vendría el Cristo. Hermanos, cuántos beneficios tenía el pueblo de Israel y esa incomodidad, ese dolor, esa angustia que Pablo sentía era porque a pesar de todos estos beneficios, Israel se mantenía ajeno a nuestro Señor. Y es curioso también, hermanos, porque hay pensamientos ahora mismo que hablan de que Israel será salvo en su totalidad como nación. Y la palabra de Dios nos acaba de decir, según la lectura que hicimos, no, hermano, todo Israel no, solamente un remanente de Israel. Ese remanente de Israel serán aquellos que habrán creído, pero otra vez, hermanos, por gracia. A lo largo, hermanos, a lo largo de la historia del hombre, nunca el hombre fue salvo por obras, nunca, siempre fue por gracia. Así que no es la limitante que pensemos ahora, hermanos, que será diferente. Y miren, es importante notar esto porque a lo largo de todos estos versos que Pablo nos ha hablado, hay doctrinas mencionadas aquí que son difíciles de entender en términos, hermanos, de nuestra conveniencia humana o nuestro sentir humano. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque una objeción que se levanta a lo que Pablo ha mencionado, y hermanos particularmente al hecho de que Dios escogiera a Jacob y no a Esaú, se levantan objeciones, pues. Se levantan pensamientos que buscan juzgar a Dios porque no aplica según el hombre al sentir humano. Y hermanos, decíamos en uno de estos domingos que el hombre está acostumbrado a tener porque puede. El hombre está acostumbrado a comprar porque tiene recursos. El hombre está acostumbrado a desechar porque así lo desea o a aceptar porque así lo desea. Pero cuando llegamos a esta doctrina de la elección incondicional, de la que Pablo nos habla en este capítulo, hermanos, entonces el hombre se ofende porque el hombre ya no depende del hombre su salvación, ya no depende del querer el hombre su salvación. Dicho sea de paso, hermano, el hombre nunca ha buscado a Dios, el hombre nunca se ha interesado por Dios. Dios siempre ha sido el que se ha interesado en el hombre. Porque el Hijo del Hombre, dice la Escritura, vino a buscar. El hombre nunca buscó a Dios. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre miramos al Señor en esta obra. Nunca miramos al hombre en esa obra. Así que cuando leemos la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 1, nos damos cuenta de que esa elección incondicional fue hecha antes de la fundación del mundo, como dijo Pablo en esta carta a los romanos, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Pablo da por ciertos, en la forma como dice glorificó, da por cierto la glorificación futura. Ahora, hermanos, cuando miramos en Efesios esta misma mención que Pablo hace en la carta a los romanos, nos damos cuenta que en Efesios dice, hermanos, que fueron elegidos por el puro afecto de su voluntad. Nunca, hermanos, menciona en este capítulo 1 que fue por el afecto nuestro. Nunca menciona que fue nuestra voluntad. Nunca dice, hermanos, como Efesios capítulo 1 menciona, fue por su sangre. Nunca dice que fue por mi sangre, nunca dice que fue por mi sacrificio, nunca dice que fue por mi voluntad. Así que todo gira alrededor de Dios en la salvación, todo gira alrededor de Dios en todas las áreas de nuestra vida soberanamente. Por eso debería de ser para nosotros, hermanos, un consuelo tan grande, que si hay sufrimiento, oye, espérate, piensa lo que dijo Job. Jehová da y Jehová quita, sea el nombre del Señor glorificado. Y también dice Jehová que hemos de esperar solamente lo bueno de parte del Señor y no lo malo. Hermanos, entendiendo que aún lo malo, como dice Pablo en la carta a los romanos, obra para nuestro bien. Y esto a todos los que aman a Dios específicamente, a los que según su propósito son llamados. Así que, hermanos, el hecho de que el hombre no pueda escoger, no pueda decidir, y vuelvo a decir, hermanos, aun cuando hay mucho pensamiento actualmente, y de ciertos años para acá,
en la que el hombre se hace corredentor de sí mismo, en la que el hombre es el que decide si es salvo o no es salvo. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 20 y miramos esa parábola que está especificada ahí, que está escrita ahí, que hace mención de la gracia de nuestro Señor, donde específicamente dice que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. Me parece que es 20:15 de Mateo. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que quiero? Porque, hermanos, resultando de que el Señor había determinado pagar un denario de sueldo a aquellos que fueron contratados a lo último, como aquellos que fueron contratados al principio, los que fueron contratados al principio se molestaron, porque ellos pensaban que les darían más, pero el convenio había sido un denario. Ellos se molestaron. Hermano, lo que dice Pablo en esta carta es también que se levantan objeciones y juzgan a Dios de manera que puedan decir, eres injusto, porque escoges a unos y desechas a otro, eres injusto. Esta es la primera objeción que se levanta en relación a la elección incondicional. Hermanos, cuando lo cierto es que ni siquiera Jacob debió de haber sido escogido, pero Dios tuvo misericordia de Jacob. Y a Esaú lo dejó, hermanos, que siguiera su propio rumbo natural. ¿Y cuál es el rumbo natural de toda persona sin Cristo? Hacer su propia voluntad, hacer sus designios de su corazón, sus propias concupiscencias. No, esto, hermanos, que Pablo menciona, enfatiza Pablo algo, hermanos, porque si nosotros pensamos en el primer capítulo de Romanos, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa salvación no vino exclusivamente a los judíos, no vino exclusivamente a ellos, pero sí dice Pablo, al judío primeramente y también al griego, es decir, hermanos, entre ellos estaban los gentiles, y más adelante Pablo nos seguirá hablando de aquellos que alcanzaron misericordia y de aquellos que no alcanzaron la justicia. Y ahí menciona mucho Pablo a los gentiles. Hermanos, cuando miramos que Jacob y Esaú eran hijos de un matrimonio netamente judío, es más, hermanos, de quien por medio de él venía la promesa, fue Isaac. Pero aún a pesar de eso, uno es tomado y el otro no. Lo que quiere decir, hermanos, es que la elección incondicional de Dios no es por referencia a una nación, no es por referencia, hermanos, a otra cosa más que a su santa voluntad. Es en ese sentido, pero el hombre quiere juzgar a Dios. Y en veces pensamos, según lo que miramos en las Escrituras, que hay un hombre imaginario o uno de los que escuchan la lectura de la carta de Pablo en la iglesia en Roma, pudieran hacerse preguntas. Por eso Pablo, hermanos, habla acerca de estas objeciones que pudieran darse. Como dice el verso 13 en adelante del capítulo 9, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues que la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esto no era agradable en los oídos de muchos. Dios es injusto. La primera objeción. Dios es injusto. Todo porque no le gusta al hombre, todo porque no le parece agradable al hombre, pero hermanos, dentro de estas objeciones se levanta otra. Verso 19, verso 19, sí, 19. Pero me dirás,
¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Cómo decir, hermanos? Esta es una expresión de necedad. Es ponerme a decirle al Señor, Señor, ¿por qué escoges a unos y desechas a otros? ¿Acaso me haces responsable de que yo determine, de que yo crea? ¿Me haces culpable de mi pecado cuando tú determinaste soberanamente escoger a unos y desechar a otros? A pesar de eso, ¿tú me haces culpable a mí de no creer? Esta, hermanos, pudiera ser que en muchos de nosotros, en un momento, y quiero pensar, hermanos, que no ahora, y quiero pensar que muchos de los que pudieran estar escuchando pudieran hacerse en su mente esta pregunta: ¿por qué Dios, si soberanamente escoge a algunos para salvación, hace culpables a los demás por no responder a su evangelio? ¿Por qué? Y hermanos, vemos que claramente esta es una actitud de necedad. Tan necia es, hermanos, que Pablo la compara con una vasija de barro que le contesta al alfarero. Verso 20. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Perdón, el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Hermanos, ¿qué es el hombre delante de Dios? ¿Podrá el hombre, hermano, juzgar a Dios? ¿Podrá el hombre determinar y decirle al Señor, Señor, estás equivocado con lo que estás haciendo? Tú necesitas hacer las cosas diferentes. Hermano, cuando oramos, indirectamente estamos haciendo eso muchas veces, porque le decimos al Señor cómo queremos que haga las cosas para mi beneficio. Por eso Pablo dice, hermanos, no sabemos cómo debemos de orar. No sabemos cómo debemos de orar. Aún nuestras oraciones llegan a ser, hermanos, encajonadas en esta parte en la que queremos guiar a Dios para que responda como nosotros queremos. Es más, hermanos, hasta llega el tiempo que le damos la oportunidad de un tiempo definido para su respuesta. Lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, actuando con esa necedad del hombre que está objetando. Porque cuando Pablo escribe la carta, hermanos, Pablo está suponiendo que va a haber objeciones, por eso escribe. Y los que están leyendo la carta delante de la iglesia están, hermanos, quizá viéndose confrontados porque pudiera ser que alguno de ellos tuviera esta pregunta. Y alguno de ellos no solamente dicen Dios es injusto, sino que también cómo es posible que Dios me juzgue por no creer en Él si Él ya determinó salvar a algunos. Y si curiosamente yo no estoy entre ellos, ¿por qué me va a juzgar? El hombre quiere justificarse. Por eso dice Pablo, espérense, miren, ustedes están actuando neciamente, tan neciamente están actuando, están contendiendo contra Dios, están altercando contra Dios. Dice el verso 20, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esa es la necedad, hermano. ¿En qué momento el barro pudiera hablar? Ciertamente miramos en las escrituras que la burra de Balaam habló. Pero Pablo, cuando está hablando aquí delante de la iglesia o en esta carta mandada a la iglesia, les dice, es tan necio su pensamiento de querer juzgar a Dios cuando ustedes son pecadores y Él es santo. Es más, no es santo, lo más santo, es 3 veces santo. Cuando ustedes son débiles, frágiles y cortos de días, mientras Él es eterno y poderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿cómo la criatura podrá juzgar a Dios de que es injusto? ¿Cómo podrá la criatura decir, ¿por qué tú demandas que yo crea cuando tú escoges a quien tú quieres? Entonces Pablo le dice, ¿podrá la vasija de barro decirle al alfarero, no me gusta como me hiciste? Necio, no es posible. No es posible que contiendas con Dios, no es posible que alterques con Él. Tu pensamiento está fuera de lugar. Pero hermanos, una persona incrédula, una persona necia, va a buscar siempre justificarse ante lo que no tiene justificación.
¿O no tiene potestad, dice el verso 21, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando Pablo, hermanos, está usando la imagen o la ilustración del alfarero, Pablo no habla con ellos de algo extraño. De hecho, hermanos, Isaías y Jeremías hablan de este tema del alfarero y del barro. Y cómo, hermanos, es que este tema del alfarero y el barro coloca a Israel como el barro y coloca a nuestro Dios como el alfarero. Parafraseando Jeremías 18, parafraseando digo, hermanos, porque para no decir el texto tal cual, pero dice que el Señor le dijo a Jeremías que descendiera a la casa del alfarero y ahí le iba a mostrar o le iba a hablar a él. Y entonces Jeremías desciende a la casa del alfarero y lo primero que ve es, mira al alfarero haciendo en su torno, en su mueble, haciendo una vasija de barro. Pero hermanos, cuando hace la vasija de barro se le quiebra. Y esa vasija de barro que se le quiebra, dice la palabra, que vuelve a tomar la misma vasija de barro. No tomó otra masa para hacer otra misma vasija, no, hermanos, de la misma vasija que se quebró, la vuelve a tomar para darle forma. ¿Cuál era la enseñanza que le estaba dando a Jeremías Dios a través de esa ilustración que le estaba mostrando de lo que estaba mirando con el alfarero? Bueno, así como el alfarero soy yo, dice el Señor. Israel es como el barro. Por eso, hermanos, cuando Pablo está diciendo, ¿podrá la vasija de barro decirle al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? De la misma masa. Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Que no tiene potestad, hermanos? El alfarero puede hacer con el barro lo que su mente le dicte, lo que su deseo quiere expresar en una imagen, en una forma, vasija, botella, olla. Él determinará, hermanos, el grosor, él determinará el color, él determinará todo lo que quiera hacer. El barro no puede decirle al alfarero, hey, espérate, no me gusta así, hazme una asa más grande, o hazme un espacio más corto, o no me hagas tan gruesa, hazme más delgada, dijera la vasija. Hermanos, nunca la vasija podrá decirle al alfarero, y esto está colocado, tú eres ese barro, y yo soy el alfarero. Esto, hermanos, lo conocían los judíos, por eso Pablo usa esta ilustración para hacer referencia a ellos. Ustedes no pueden juzgar a Dios, ni lo pueden colocar en el banco de los acusados. Ustedes no son juez, Él es juez. Él es juez. Ustedes no. Cortos de días y llenos de sinsabores. Ustedes que son como la hierba que en la mañana es y en la tarde se seca. Ustedes que son como un suspiro, como un pensamiento, como una vigilia de la noche. Ustedes que son así, ¿cómo pueden juzgar a Dios? Necios. ¿Podrá la vasija de barro decirle al alfarero, no me gusta como me hiciste? Hermanos, dice la palabra de Dios, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso no tiene autoridad el alfarero para hacer, hermanos, de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí tiene potestad de la misma masa. ¿Qué pasó según Jeremías? De la misma masa que estaba haciendo la vasija que se rompió, hermanos, de la misma masa, de la misma vasija quebrada, la toma de nuevo y le da forma. De la misma masa. Hermanos, ¿de dónde venimos? De la misma masa. ¿De dónde viene usted y yo? ¿De dónde vienen estos hombres gentiles y judíos? De la misma masa. Si entendemos esto, hermanos, es como Dios muestra misericordia, como el alfarero puede tomar de la misma masa para hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Cómo Dios puede tomar de la misma masa a uno que se llama Jacob y no a otro que se llama Esaú, porque este lo tomó para hacerlo como un vaso de deshonra. ¿Cómo no puede ser así? Y en esos vasos de deshonra miramos a Faraón.
¿sí? Una manera, hermanos, como es que Dios aplaca su ira para que sea manifiesto su poder en esos vasos no de honra. El hombre quiere seguir, hermanos, tomando a juicio a Dios. El hombre quiere marcarle a Dios que está equivocado. El hombre quiere definir a Dios, hermanos, como injusto. El hombre quiere justificarse y de alguna manera decir que no es lo que dice, hermanos. Es como si yo corriera delante de ti y tú me cierras la puerta diciéndome, no eres destinado a esta gloria mía. Es más o menos lo que quiere decir el hombre incrédulo. Es como si yo corro delante de ti, tú me dices, hey, detente, gentil o judío. ¿No fuiste elegido por mí para salvación? Hermanos, el hombre nunca va a correr delante de Dios. No va a correr delante de Dios, no le va a interesar Dios. Lo que está haciendo aquí, hermanos, es oponiéndose. Es más o menos, hermanos, como cuando, yo no sé si les pasó el día de ayer, que usted quiere hablarle a alguien de la palabra de Dios y esta persona que abre su entendimiento, bueno, entre comillas, o que le da la oportunidad para que usted le hable la palabra de Dios, empieza a poner muchas objeciones, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y lo único que está haciendo, hermanos, es hacerle perder tiempo a usted. Solamente, hermanos, jugando con su tiempo, queriéndose justificar. Es más o menos lo que está pasando aquí. Un hombre que nunca va a correr delante de Dios. Hermanos, cuando una persona, y el mismo Señor lo dijo, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, dijo el Señor. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, entonces usted pudiera decir, ¿por qué mi hijo no es salvo? Tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿el Padre se lo dio al Hijo para que vaya al Hijo? Hermanos, todo el que va a Cristo, el Señor no lo rechaza. Pero hay condiciones para que vayan a Cristo. No es, hermanos, como el que canta, se busca, o Cristo se busca en espíritu y en verdad. Hermanos, el hombre nunca va a buscar a Dios. Dios hace una obra regeneradora primero en el hombre, produciendo una fe y un arrepentimiento del cual el hombre tiene que responder y llegar, hermanos, a los pies de Cristo, porque toda esta obra la está haciendo el Señor. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuándo el hombre va a ir a buscar a Dios si la obra de Dios no se ha hecho en él? Hermanos, ¿cuántas personas escucharán el Evangelio? ¿Cuántas personas gustarán de la mesa del Señor servida a través de este maravilloso alimento que es su palabra? Pero ¿cuántos van a creer? Dice el libro de los Hechos que creyeron solamente los que estaban ordenados para salvación. Los demás no creyeron. Juan dice, hermanos, el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado. Yo te obligo a no creer. No, yo no te obligo. Yo te dejo que seas lo que tú quieras ser. Pero con aquellos con quien Dios tuvo misericordia, hermanos, los salvó, pero ellos tenían que responder. Es la responsabilidad del hombre. Así que si el hombre le dice, bueno, eres injusto porque escoges a unos y no a otros, eres injusto porque si tú eliges a algunos y no me elegiste a mí, entonces yo no tengo la culpa porque no me elegiste. Entonces yo no puedo responder al Evangelio. No seas necio, Pablo, dice, no seas necio, dice Pablo. Y empieza a hablarles acerca de esta situación del alfarero. Verso 22. Dice, hermanos, Pablo, ¿y qué dice? Si Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. ¿Y qué si Dios quiso mostrar
su paciencia con aquellos hermanos que merecían la ira. Y decíamos, hermanos, en el sermón pasado, a la primera negativa de Faraón a la santísima voluntad de nuestro Dios, nosotros entendemos, Faraón debió de haber sido desaparecido de la tierra. Fácil, se acaba el asunto. Pero Dios, hermanos, dice el verso 22, dice Pablo, queriendo mostrar su ira y hacer más notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira de la misma masa. Unos serían salvos, otros no serían salvos. Dios puso en el corazón del hombre el mal para que no escogieran, para que siempre vivieran. No, hermanos, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice la Escritura, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y es atraído. Santiago dice esto. No es, hermanos, el Señor que pone una negativa en el hombre para responder al Evangelio. No, hermanos, el hombre está en su estado natural. Y estando en su estado natural, Jacob, que aún no había nacido, era neonato, pues hermanos, Dios lo escogió. Y llama la atención, hermanos, que Faraón bajo esta condición había sido un vaso de ira. Y bajo esta condición, Dios quiere mostrar su poder de manera que tiene paciencia para con estos vasos de ira. Y lo está dejando, y lo está dejando, y lo está dejando, y lo está dejando, hermanos, para hacer más notorio su poder. ¿Qué manifestación de gloria miramos en la liberación del pueblo de Israel? Con mano poderosa salieron de Egipto. Así que, hermanos, cuánta misericordia, por otro lado, puso el Señor en Jacob, que había sido destinado como un vaso para honra, pero Jacob no había hecho nada para ser merecedor de esta distinción para vaso de honra. Cuánta ira se contuvo Dios para después dejar caer sobre Faraón vasos de ira. Cuánta misericordia manifestó Dios, no justicia, misericordia mostró Dios para con Jacob. Que de ahí, hermanos, desciende nuestro Señor, de esa descendencia. Merecía, hermano, Jacob no merecía. Jacob era usurpador, Jacob era mentiroso, Jacob era idólatra. Bueno, hermanos, ¿alguien merecía como eso? Hermanos, ¿qué éramos nosotros? Alguien pudiera decir, bueno, pues según mi manera de vivir, yo no fui grosero porque así me educaron. Yo no fui malediciente porque cada vez que yo pensara en decir una mala palabra, siempre había una riata que azotaba mis piernas. Pero eso me hacía hijo de Dios, hermanos, que yo fuera moralmente una persona, entre comillas, buena. No, hermanos, porque expuesto ante la misma ley de Dios quebrantamos los mandamientos, quebrantamos su palabra. Y dice Juan, hermanos, que toda infracción a la ley de Dios se le llama pecado. Y el Señor da por sentado en primera carta de Juan que todos somos pecadores. Porque si yo digo que no lo soy, me engaño a mí mismo y hago a Dios mentiroso. Es decir, Dios da por sentado que somos pecadores. Pablo en Romanos 5 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el apóstol Pablo, a los cuales también, verso 24, ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamados hijos del Dios viviente. Es interesante, hermanos, que dice Pablo que esta salvación, como mencioné hace un momento, no se limitaba a los judíos. Así que para hacer notoria la riqueza de su gloria, verso 23 la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, a las cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo. Pero hermanos, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma,
había gentiles en la iglesia en Roma y había judíos. Entonces Pablo incluía gentiles y a judíos, como lo había dicho en el capítulo 1, verso 16, respecto del evangelio. Y como lo dijo también en la carta a los Efesios, por ahí en el capítulo 2, cuando habla de que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, judíos y gentiles. Pues entonces Pablo dice aquí, hermanos, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. También de los gentiles nos ha llamado. Y hace la comparación de lo que dijo el profeta, o Pablo recurre a lo que dijo el profeta Oseas. Parafraseando, hermanos, lo que Oseas dice para entender este asunto. Dice la palabra en Oseas que el Señor le dijo a Oseas que se juntara o que se casara con una mujer prostituta. Si escucháramos las palabras de Oseas, diría, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Me va a ser infiel? Es la forma en que ella ha vivido. Y hermanos, pues eso fue lo que sucedió. Le fue infiel. De manera que todo esto iba apuntando para lo que el Señor quería decirle, así como el alfarero y el barro. Entonces le permite, o Dios manda, que Oseas viva esto para enseñar al pueblo de Israel. Y entonces el Señor le dice a Oseas, ve y redímela. Ve y cómpratela otra vez. Perdónala. Hermanos, aquella que en principio no era amada por Oseas porque había sido, allégate a ella, cásate con ella. No estaba en él amar a la mujer. Pero entonces, hermanos, cuando le dice el Señor, ve y redímela, entonces él amó a esta mujer adúltera o prostituta. Y entonces, hermanos, el Señor le dice a Oseas, mira, esto mismo es lo que le vas a decir a mi pueblo, particularmente al reino del norte, a Judá. Esto es lo que tú le vas a decir. Primero no era amada por ti, pero luego fue amada por ti. Hermanos, el pueblo de nuestro Señor, que el Señor escogió, Dios le había limitado su manifestación de amor y gracia y mandó tribus o mandó pueblos que vinieran en contra de ellos. Ellos se apartaban y el Señor les castigaba. Bueno, porque ellos, hermanos, se fueron en pos de los ídolos, se prostituyeron, pues. Por eso es la comparación. Cásate con una mujer prostituta. ¿Y qué pasó? Te va a engañar. El pueblo de Israel, hermanos, una nación que le pertenecía, o que en ese sentido se sentían de pertenencia de Dios, pero que se fueron tras los dioses ajenos, se prostituyeron con los dioses ajenos. Es lo mismo que le está diciendo en este libro de Oseas. Pero también vas a llegarte y les vas a decir, miren, en el mismo lugar en que Dios les dijo que no iban a ser amados por Él, es el mismo lugar en el que ahora les dice, son pueblo mío, amados míos. Lo mismo que tú le dices a la mujer prostituta es lo mismo que tú le vas a decir al pueblo de Israel. Por esto, hermanos, lo que miramos en estos versos, cuánta manifestación de misericordia. Hermanos, usted y yo merecíamos que el Señor se fijara en nosotros antes de que ni siquiera hubiéramos llegado al mundo. No, porque a los que antes conoció, dice la Escritura, hermanos, Él ya sabía, según dice Pablo en esta carta a los romanos, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. El Señor ya sabía cómo seríamos tú y yo cuando llegáramos a este mundo. ¿Cuántos, hermanos, quizá fueron ofensivos? ¿Cuántos quizá de ustedes fueron asesinos, adúlteros, etcétera? ¿Cuántos de ustedes fueron así? Y de los que me escuchan en cualquier lugar, ¿cuántos de ustedes fueron así? Pero a pesar de que el Señor los conocía, los destinó a esta salvación tan grande. Y al haberlos destinado, lo que seguía era llamarlos de una manera eficaz, y fue a través de su evangelio, de manera que ustedes de manera y de forma irresistible atendieron el evangelio. Entonces son justificados. ¿Cuánta manifestación, hermanos? Primero éramos no amados, después amados. Antes éramos bajo la ira de Dios, ahora, hermanos, somos amados en Cristo, por medio de Cristo. Esto es interesante, hermanos, porque no depende de ti,
pero te hace responsable a ti de no creer. Y quizá, hermano, resulte complicado para nosotros, pero lo cierto es que no se niega tu responsabilidad de atender el Evangelio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Miren, una persona que no ha sido escogida para salvación nunca se va a interesar en Dios. Entonces, por no responder, porque no está interesado por Dios, entonces el precio justo es la condenación. ¿Tiene culpa Dios en eso? No. Es que no mostró misericordia con ellos. Ahora, por otro lado, todos los que respondieron a esa manifestación de evangelio, hermanos, lo justo sería que también fuéramos al infierno. Eso sería lo justo, porque también éramos perversos pecadores como los demás. Pero como no se trata de justicia, sino de misericordia, entonces, no porque lo mereciéramos, sino por su afecto, su voluntad y su deseo y su sangre, nos llamó a esta salvación. Por eso es que respondimos. Así que, cuando el hombre le hace la pregunta, o este hombre imaginario del que Pablo supone que habría preguntas que le haría, cuando dice, bueno, entonces Dios es injusto porque si Él elige a quien quiere, no soy responsable yo de no responder. Es que si no te eligió a ti para salvación, tú no vas a responder. Es más, ni te interesa responder, si es que hubiera para ti un llamado. Porque de hecho, hermanos, el Evangelio ha sido predicado sobre todo el mundo, y dentro de eso es como el chinchorro que se tira o la atarraya que se pone. Atrapa a muchos, pero no a todos. Y en un sentido, hermanos, el Evangelio traerá a los pies de Cristo a aquellos que el Padre me da, a mí vienen. Y hermanos, los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, no los echa fuera. No se pregunte, ¿seré acaso yo elegido o destinado a esta salvación? No se pregunte eso. Más bien, hermano, si usted ha sentido de veras un remordimiento que me lleva a pensar en las cosas que he hecho, y esto me lleva, hermanos, a un arrepentimiento. Es decir, me siento mal en mi propia conciencia porque he hecho esto, aquello y lo otro. Acuérdense, hermanos, que la ley de Dios ha sido grabada en el corazón de todos. Y llega el momento que esa revelación general de Dios en nosotros, que no nos permite excusarnos, nos hace, hermanos, sentirnos culpables y nos lleva a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Usted no piense, ¿seré elegido? Acuérdense que nadie viene al Hijo si no es que ha sido enviado por el Padre. Y si el Padre lo ha enviado es que usted siente arrepentimiento genuino y una fe genuina, por eso va a Cristo y Cristo no le va a echar fuera. Esa es la realidad de las cosas. Dice la misma palabra del Señor, hermanos. Pues también en Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente o un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Qué maravilloso, hermanos, la promesa que había sido dada. Por eso llega el momento en que algunos llegaron a decir, es injusto Dios. La promesa que había sido dada, que habría de Abraham, de los padres del pueblo de Israel, de los patriarcas, habría una descendencia innumerable como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Sería, hermanos, incontable. Y entonces ellos decían, hasta ahí entiendo. Pero dice la palabra que tan solamente de ellos un remanente sería salvo. Es decir, hermanos, un Jacob y no un Esaú, pues. ¿Sí? Porque incluso, hermanos, Jacob y Esaú eran de la misma nación. Pero es una manera de decir. Quiere decir, hermanos, que ese remanente serían todas aquellas personas que creerían en él,
No, que habían sido escogidas por nuestro Señor para salvación. Dios no vino al futuro para ver si algunos creerían y después viajar al pasado para escogerlos antes de la fundación del mundo. No, hermanos. Dios escogió un remanente. Y hablar de remanente es decir, a una porción del pueblo de Israel para que fuera salvo. A una porción, no a todos. ¿Es injusto Dios? No es injusto. Es misericordioso, entiendan esto, dice Pablo. Y es algo que nosotros debemos de entender, porque si Dios no hubiese dejado descendencia, seríamos en la misma manera tan merecedores de juicio y de ira como Sodoma y como Gomorra, es lo que está diciendo Pablo. Si no hubiese dejado descendencia, hermanos, la promesa no se hubiera cumplido. Pero gracias a Dios que la palabra del Señor, hermanos, es cumplida, porque Él lo que promete cumple. Y si Él habló de que por el lado de Abraham seríamos bendecidas todas las naciones, se cumple. Y se cumplió en Cristo. Si Dios no hubiera dejado descendencia, si Dios no hubiera tenido esta manifestación de misericordia con este remanente, si Dios no hubiera mostrado, hermanos, su misericordia para algunos, que estos algunos también merecíamos como justicia el infierno, pero mostró misericordia, no justicia. Entonces, hermanos, deberíamos de ser merecedores, como dice Pablo, así como Sodoma y como Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por condición de su pecado y de su perversión. Y pudiéramos decir, hermanos, nosotros no hemos pecado a la manera, creo yo, de Sodoma y Gomorra. Creo yo. Pero aún, hermanos, cuando hubiéramos pecado a la manera de Sodoma y Gomorra, no hemos sido destruidos. No hemos sido destruidos. ¿Cuál es la razón, hermanos? Misericordia. La razón es la misericordia. Ahora, hermanos, si Dios no hubiese intervenido, nosotros vendríamos a ser como Sodoma y como Gomorra. Hermanos, pero Dios intervino. E intervino con una manifestación de misericordia. Dice el verso 29, y como antes dijo Isaías, y si Dios de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hermanos, esto quiere decir que Dios intervino en este remanente, en este pequeño grupo de entre los israelitas para salvación. Si Dios no hubiera intervenido, entonces seríamos como Sodoma y vendríamos a ser como Gomorra. A ellos seríamos, dice Pablo, semejante. Hermanos, quisiera que nosotros llegáramos a valorar la manifestación de gracia de nuestro Dios. Si nunca ha pensado en lo pecaminoso que fue nuestra vida, y aún, hermanos, con todo respeto, en los pecados que todavía cometemos, no voluntariamente, quiero pensar, hermanos, que no voluntariamente lo hacen los pecados, sino como dijo Pablo, hermanos, que lo que él aborrecía es lo que hacía. Por eso decía, lo que él aborrece o lo que aborrezco, eso hago, porque lo aborrezco, no busco hacerlo. Y Pablo decía que la razón era porque nuestra carne no había sido redimida. Entonces, hermanos, miren la magnitud de la perversión, la magnitud del pecado, la magnitud del lugar de nuestra cotidiano vivir. La condición en la que estábamos, bajo ira. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Y nosotros hacíamos lo que los demás hacían. Pecábamos de la misma manera que los demás pecaban. ¿Qué es lo que merecíamos según lo que nosotros entendemos en la Biblia? La paga del pecado, porque nuestro diario vivir era pecado.
¿Cuál era el pago de lo que nosotros hacíamos, hermanos? La muerte. Y ahorita toda persona que sigue practicando el pecado merece la muerte, porque esto es justicia de Dios. Esto es justicia de Dios. Y si no te arrepientes, dice la palabra del Señor, que Él ya tiene listo su arco, ya tiene la hacha para cortar de raíz. ¿Qué es lo que necesitamos? Arrepentirnos. Toda persona que no siente un genuino arrepentimiento por el pecado tiene un serio problema. Y esto quiero decirlo, hermanos, aún dentro de los hermanos, si alguien no siente un dolor en cuanto peca, hay un problema ahí, hermanos, que tiene que llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento. Perdóname, Señor, por esto, aquello, lo otro. Pero la manifestación, hermanos, a pesar de que usted peque, es misericordia. Y quiero pensar, hermanos, que usted como Pedro le duele el pecado. Porque si no es así, hermanos, dice el Señor que muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Qué importante, hermanos, que piense en la posición de donde fue sacado, para que entonces valore la manifestación de la misericordia de Dios. Si usted no piensa en esto, no va a valorar la gracia de Dios. Miren, esto es como cuando a una persona es detenida por las autoridades civiles haciendo un daño en la vía pública. Y resulta que esta persona detenida se le da solamente una infracción leve porque fue en la vía pública, quizá hacer unos grafitis, quizás, hermanos, quebrar un cristal, y entonces la autoridad le dice, bueno, vas a pasarte unas horas en la cárcel y vas a pagar una multa de 100 pesos. Se paga la multa, se pagan las horas, y el daño siguió en la pared y en el cristal que se quebró a los que viven en ese domicilio. Entonces la persona que salió por 2 horas en la cárcel y 100 pesos de multa, no se le hace difícil volverlo a hacer. No se le hace difícil volverlo a hacer y lo repite. Puede ser que me atrapen, puede ser que no me atrapen, pero si me atrapen, ya llevo ahorrado otros 100 pesos. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Si la autoridad mirara la magnitud de la transgresión, debería de pagar en función de esa transgresión. Yo diría, el que quebró el cristal, por lo menos que tiene que hacer es reponer el cristal. Y la multa y lo que la autoridad dice de estar su tiempo en la cárcel está bien, pero tiene que reponer el daño. El que manchó la pared tiene que volver a dejar la pared tal cual estaba antes. Y entonces algunos van a decir, es que no tengo dinero para pintar toda la pared, ni tengo dinero para comprar el vidrio. Bueno, entonces vas a pagar con más tiempo en la cárcel. Tiene que ser en relación a. Hermanos, si nuestro pecado usted no lo ve tan perverso, nunca va a valorar la misericordia y la gracia de Dios. Y va a vivir, hermanos, una vida, entre paréntesis, como cristiano, al ahí se va. Donde solamente, en algún sentido, su orgullo va a estar sentado en el trono de su corazón y no nuestro Señor. Porque no mira la manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios en función de dónde fue sacado. O quizá todavía no ha sido sacado de ese lugar y usted cree que es cristiano cuando no lo es. Es importante que notemos esto, hermanos. Entonces, cuando notamos esto, vamos a vivir de acuerdo a este principio. Cuánta misericordia. Una persona que se le ha perdonado la vida, ¿cómo vivirá, hermanos? ¿Acaso volverá a hacer aquello que lo orilló a que fuera sentenciado a muerte? ¿Volverá a hacerlo? Yo creo que no. Al que se le ha sido perdonada la vida. Hermanos, a nosotros
se nos perdonó porque Cristo pagó por nosotros. ¿Volverá usted a pecar de la misma manera? No. ¿Cómo debe de ser su vida? Fidelidad y agradecimiento. Adoración y alabanza, porque para eso fuimos creados. Si no lo está haciendo así, me temo, hermanos, que tiene un problema tan serio, que como cuando el Señor venga, no te pueda decir a ti, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No es lo que supongo, es la realidad de lo que es en mi vida. Y la realidad en mi vida como hijo de Dios va a ser manifiesto a través de mis acciones. No mis acciones van a determinar mi eternidad con Dios. No, hermanos. Mi relación con Dios va a determinar mis acciones. Piensa en esto. Nos ponemos en pie, por favor, hermanos. Oramos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permite estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que se ha expuesto. Suplico, mi Padre eterno, que no vuelva vacía. Y, Señor, que aquellos que nos pueden estar escuchando en otro lugar sientan esa necesidad de relacionarse contigo, Padre, porque tú estás poniendo en ellos esta necesidad. Padre Santo, y por aquellos tus hijos que de igual manera escuchan este tiempo, sean los propios de esta congregación local, sean nuestros hermanos de esta congregación local que por cuestión de salud no han estado presentes, o sean otros hermanos en otro lugar. Que miren, Señor Santo, con gratitud tu obra en nosotros, de tal manera que no queden mudos ni queden quietos, sino que sea su diario vivir para tu gloria. Como dijera el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, todo lo que hagamos debemos de hacerlo para tu gloria, pues si comes o bebes o haces cualquier cosa, sea para la gloria de Dios. Que ese sea, Señor Santo, nuestro natural proceder por la obra realizada en nosotros. Tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a responder de esta manera, en santidad, a la obra que tú has hecho. Suplico, Padre Santo, por ello, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Dios les guarde.